Lo dijo en la primera hora. De a primera hora a través de la señal de Armónica FM. Vamos a avanzar con nuestra siguiente entrevista. El pasado 1 de noviembre se conoció que la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad formal y material del Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de Ecuador y el de la República Popular China. Este instrumento fue suscrito en mayo pasado y finalmente la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad del mismo. Lo que queda o lo que resta de aquí en más es que la nueva Asamblea Nacional que está próxima a instalarse pueda conocer de este acuerdo, pueda tratarlo y dar paso a su aprobación o no en este caso. Sobre este tema vamos a dialogar con el ministro de Producción, Daniel Legarda, quien ya se encuentra con nosotros aquí en la cabina. Bienvenido, ministro, muy buenos días. Gracias, Belkis Fabricio, también a través del videoconferencia. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Armónica. Un gusto compartir con ustedes estas buenas e importantes noticias para nuestro país. Son diversos los temas que abordar en materia de producción de la cartera que usted lidera, pero hemos considerado pertinente arrancar por este que ha sido noticia en estos últimos días y también por la controversia también que ha generado en algunos sectores. Sobre eso vamos a dialogar más adelante, pero usted daba cuenta en un video que difundió a través de redes sociales sobre la importancia de este acuerdo comercial. Abordar y empezar esta entrevista a partir de aquello. Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y es importante poder comunicar al país que efectivamente la semana anterior recibimos la notificación de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad, valga la redundancia, del acuerdo comercial, del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Un importante paso de cara a la entrada en vigencia del acuerdo. Lo que está pendiente ahora o lo que procede luego de este dictamen favorable es el envío a la próxima Asamblea Nacional para que sea debatido en la Asamblea Nacional y ratificado ya en esa instancia. Luego pasará un periodo de tiempo prudencial, protocolario, para su posterior entrada en vigencia. Este acuerdo se suma al que también está ya en la Corte Constitucional para la verificación de la constitucionalidad. En el caso de Costa Rica, hubo que hacer algunos ajustes por el primer dictamen que tuvimos, eso ya está subsanado. Y por supuesto Corea del Sur, que está esperando el texto final en español. Ya está la versión en inglés, ya está todo acordado, pero hay que traducirlo. Es el proceso en el que estamos finalmente para que pueda igual seguir el mismo proceso. Estos dos últimos, seguir su proceso en la Corte Constitucional. Corte y después Asamblea. Correcto. ¿No? Todo esto es parte de la estrategia de competitividad que ha impulsado el Ministerio desde ya casi 30 meses atrás, en donde la apertura comercial es un componente muy importante para poder tener una inserción más inteligente de Ecuador en el mundo y sobre todo mejores condiciones para nuestras exportaciones, particularmente las exportaciones no petroleras, Belkis. Un dato aquí importante con China, para no dejar de cerrar esta primera pregunta. China se convirtió desde el año 2022 en el primer socio comercial no petrolero del Ecuador, en el principal destino de las exportaciones no petroleras del país. Además, tenemos ya una balanza comercial favorable, es un poquito favorable, está relativamente estable allí, eso es otro dato muy importante, pero es además el destino en donde podemos tener un crecimiento de las exportaciones no petroleras muy amplio, con nuevas oportunidades que se están abriendo, porque no solamente en el acuerdo comercial no solamente se han tomado en cuenta los actuales sectores exportadores como camarón, banano, flores o cacao, que sin duda van a beneficiarse, pero también se ha precautelado o se ha podido abrir nuevas oportunidades comerciales que se verán en el mediano y largo plazo. Y hablo de sectores que pueden tener un impacto muy importante en el desarrollo de nuestro país, en la economía y particularmente en el sector rural. Hablo de sectores de la proteína, por ejemplo, carne de cerdo, que ya estamos iniciando el proceso para poder también abrir el protocolo sanitario, pero eso queda también en el acuerdo comercial establecido para que pueda abrirse. Y menciono esto, o productos lácteos también, por ejemplo. Y menciono esto porque China, al igual que Corea del Sur y otros países, son altamente deficitarios en la producción de alimentos, tanto frescos como procesados. Y nosotros, en cambio, somos excedentarios. Por eso nuestras exportaciones en la mayoría en su componente mayoritario corresponden al sector de alimentos, tanto frescos como procesados. Tenemos una gran oportunidad para crecer y para que eso se convierta también en una política de desarrollo. Y paralelamente, Belkis, esta es la parte muy importante, también respecto al comentario que se hizo, hemos precautelado
las sensibilidades, lo que se denomina sensibilidades en los acuerdos comerciales, que en todos los casos los hay. Por eso es una negociación, caso contrario, no sería una negociación. Hemos precautelado sectores que han manifestado sus sensibilidades, por eso ha sido una negociación que ha estado llevada de la mano del sector productivo. A lo largo y ancho de todo el país han participado los sectores productivos para vertir su criterio, para poner sus preocupaciones y también sus aspiraciones respecto a lo que este acuerdo puede lograr. El resultado, eso, lo que está en el cogido? texto, el 100% de las, incluso quedamos con un espacio adicional de cobertura, si se quiere, de las sensibilidades de los sectores productivos, ¿no? Esto a través de los mismos mecanismos que en la negociación se establecen, ¿no? En cada acuerdo, como decía, hay sectores que pueden o no tener una sensibilidad. Eso es normal y lo que hay que hacer es abordarlos. Lo que hemos abordado con China son las sensibilidades particularmente de sectores manufactureros, de industria manufacturera. Y hemos acogido estas sensibilidades a través de varios mecanismos. Primero, la exclusión. En este caso hemos excluido más de 800 partidas arancelarias que lo que permiten es que varios productos, entre esos de la industria textil, de calzado, de madera, de cerámica, de línea blanca, de neumáticos y varias otras, por mencionar solamente algunas, estén excluidas del acuerdo. ¿Qué quiere decir que estén excluidas del acuerdo? Que la condición en la cual se importa estos productos desde China no va a cambiar con el acuerdo comercial. Un ejemplo claro de esto, y esto es bueno para que la ciudadanía pueda comprender. Y seguía también en algunos comentarios justamente de mi post en X, en la cuenta de X, el día de ayer, que decía, se va a acabar con la industria manufacturera de Tungurahua. Vamos a poner un ejemplo para que la ciudadanía nos entienda mejor. Tungurahua es altamente productiva en el tema calzado, uno de sus productos, pero es sin duda alguna, podríamos decir, uno de los más significativos, ¿no? Se produce allí calzado, sobre todo el calzado escolar, el calzado de caucho, el calzado que es para trabajo y el que llamamos nosotros de día a día, ¿no es cierto? El de uso del día a día. Estos productos están excluidos del acuerdo. Eso quiere decir que hoy, sin acuerdo comercial, cualquier importación de calzado que viene de China paga un arancel de aproximadamente 40%. El día de mañana, cuando entre en vigencia el acuerdo con China, van a pagar el mismo arancel de 40%. Es decir, no van a tener una preferencia arancelaria para entrar a nuestro país. Pero lo que sí mejoramos para la propia industria del calzado es que estamos bajando los aranceles de la maquinaria con la cual que se utiliza para la fabricación de calzado. Por poner un ejemplo, prensas, extrusores, ¿no es cierto?, calderos y demás, que están en muchas plantas. Algunas partes, piezas o componentes vienen de China. Estos estarán con 0 arancel desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial y va a permitir mejorar la condición de esa industria para la producción local y para también la exportación. Y por el otro lado estamos permitiendo que nuestros productos de exportación que sí pueden ganar mercado, en este caso en China y en otros países de Asia, puedan hacerlo, pero sin afectar a las industrias nacionales que han tenido esa sensibilidad. Esto es lo más importante de todo. Lo que hemos logrado aquí es que todos los sectores productivos del país, Belkis, participen de la negociación y pongan su criterio. Y al final, el resultado de la negociación, que por cierto es un documento público que la ciudadanía lo puede revisar en nuestra página web, el documento, los resultados que se reflejan allí son justamente el resultado de ese balance, de ese diálogo y de ese acercamiento de las posiciones intermedias entre todos los sectores productivos del país, de la costa, de la sierra, pequeños, grandes, medianos, que nos permitan avanzar hacia una integración del Ecuador, sacarle el mayor provecho a los acuerdos comerciales y también tener cuidado de lo que hay que tener cuidado. Yo le preguntaba, ministro, acerca de estas sensibilidades a las que se referencia y cuánto se ha acogido de los criterios, porque algunos meses atrás Mongabay Latam había realizado una entrevista a Paulina Garzón, directora de la ONG Latinoamérica Sustentable y expresidenta de Acción Ecológica. Entre otros aspectos, ella decía, en su momento, meses atrás, Ecuador no ha estado ni está preparado con un buen marco regulatorio ambiental y social para el TLC con China. No se cuenta con políticas de Estado para enfrentar el cambio climático y con un plan para garantizar una transición energética justa y limpia. Entonces, decía ella, toda la profundización del extractivismo en una economía primaria exportadora y en un momento de crisis política, económica y ambiental no es una buena idea.
¿Qué responder ante eso? ¿O qué ha pasado en este tiempo una vez que ya se ha conocido el dictamen de la Corte Constitucional sobre estas apreciaciones? Entiendo, Belkis, y se entiende la preocupación que se había levantado. Quiero mencionar primero que en su momento conversamos también con varios colectivos de la ciudadanía, con universidades y en foros que se realizaron antes, durante e incluso después de la negociación. Y hemos estado en varias ciudades del país de la mano de universidades, de la mano de asociaciones productivas, gremios y demás, para poder difundir primero sobre los avances, después ya sobre los resultados de la negociación en sí misma, ¿no? Primero, sobre este tema específicamente en lo ambiental, ¿no es cierto? El acuerdo comercial no genera ninguna nueva obligación para el Estado ecuatoriano respecto a temas o compromisos que vayan en detrimento ni del medio ambiente ni de la política laboral, salarios o horas de trabajo, absolutamente nada. Al contrario, hay disposiciones que lo que establecen es que se precautelará la producción para que no vaya en detrimento del medio ambiente. Incluso hay un capítulo de cooperación económica que es amplio, en el que se menciona también aquí el interés de poder cooperar para la transición ecológica, para la maquinaria tener maquinaria más limpia, para procesos de economía circular y demás, ¿no? Esto está sujeto a cooperación, es un marco un poco más amplio que hay que asentarlo, pero en todo caso lo que quiero decir es el acuerdo comercial por sí mismo no genera ningún detrimento de la protección que el Estado tiene que brindar hacia los objetivos de conservar el medio ambiente, hacia los objetivos de proteger a la salud, a la seguridad y a los trabajadores también. ¿No existen riesgos o no se acarrean riesgos para la biodiversidad y la naturaleza del país? Absolutamente ninguno. No hay ningún nuevo compromiso. Es más, el texto del acuerdo comercial, si ustedes revisan en detalle, garantiza y ratifica el derecho que tiene el Estado y la obligación que tiene el Estado, los Estados en este caso, al ser un acuerdo bilateral, de poder regular en función de los intereses legítimos de protección, seguridad, protección al medio ambiente, etcétera. Eso quiere decir, por ejemplo, si es que el día de mañana nosotros necesitamos poner una regulación, un reglamento técnico para evitar la deforestación en un determinado sector de alguna madera que esté en peligro de extinción, ¿no es cierto?, o que esté en peligro de causar alguna amenaza de deforestación, el Estado ecuatoriano puede regularlo. No tiene que pedirle permiso a nadie, puede poner esa regulación, ¿sí?, para prevenir esas amenazas o cumplir con esos objetivos legítimos de protección. El acuerdo comercial ratifica ese derecho que tiene el Estado de poder poner esas normativas. Lo único que pide es notifíqueme con cierta anterioridad, que eso está bien, porque igual nosotros estamos pidiendo a China que nos notifique de cualquier regulación adicional que pueda tener. Hay que entender que estos acuerdos son herramientas que permiten mejorar la producción, que permiten mejorar las exportaciones, que permiten integrarse mucho más al mundo. De allí de cómo la gente lo utilice, de que acá pueda haber determinados sectores, empresas, industrias que no respeten derechos ambientales, que no respeten derechos laborales, es otro tema que hay que controlarlo desde las propias instancias del Estado. Pero los acuerdos comerciales no tienen una relación con eso, al contrario. Al estar vinculados más bien con compromisos internacionales, lo que hacen es reforzar esta garantía de derechos, reforzar estos compromisos de proteger el medio ambiente, estos compromisos de proteger los derechos laborales y mejor aún, de desarrollar sectores que en nuestro país tienen una oportunidad de crecimiento, ¿no? Nuevamente, para este comentario de esta persona que realizó hace mucho tiempo atrás, yo le invito a que visualice la oportunidad de que industrias como la ganadera nuestra, ¿no es cierto? Hoy tenemos un problema con la industria de leche porque hay excedente de leche que no hay dónde colocar, porque no hay mercado y porque tenemos una fijación de precio que es muchas veces improductiva para poder exportar. Estamos generando a través del reglamento mecanismos para que esto se pueda facilitar. Si el día de mañana podemos exportar leche a un mercado como China, que es altamente deficitario en este producto, y sus derivados, no me refiero a productos hechos a base de leche, estaremos dando una salida de solución de desarrollo para miles de personas en el campo ecuatoriano, costa y sierra. Entonces, la invitación es no solamente a recoger los criterios por los cuales sí, estamos cuidando los temas relacionados con medio ambiente, pero también estamos abriendo una oportunidad de desarrollo para también sectores que tienen que cubren a una población bastante vulnerable el día de mañana. Y no hay que dejar de mencionarlo, también estamos dando la oportunidad para que sectores como el de
camarón, que ha crecido de manera importante en nuestro país en el último año, pueda tener también mejores condiciones. Es legítima esa aspiración. No es la única que se ha buscado en el acuerdo, por supuesto, he hablado de varios. Estamos cubriendo los intereses de todos los sectores productivos a través de los diferentes mecanismos y herramientas que cubre este acuerdo, ¿no? Y por China se ha hecho igual en el caso de Corea del Sur y Costa Rica, que tiene menos sensibilidades, pero que igualmente presenta estas oportunidades, y en todos los casos se ha realizado una negociación, como digo, transparente, inclusiva e inteligente, integrando a todos los sectores productivos y a los mejores criterios para lograr ese balance muy favorable para el país. Correcto, Fabricio. Gracias, ministro Legarda. ¿Cómo le va? Buen día. Nos saludamos telemáticamente ahora mismo. Le pregunto, ¿qué pasó con las observaciones que habían presentado algunos sectores sociales, me parece que Acción Ecológica y otros sectores, sobre el acuerdo con China? ¿Qué trámite tuvo en la Corte Constitucional, ministro? Hola Fabricio, saludos a distancia y gracias nuevamente por la pregunta. Como le mencionaba a Belkis, lo que hizo la Corte es receptar todas las solicitudes que habían sobre amicus curiae respecto a la constitucionalidad del acuerdo. Hubo dos en particular que tenían observaciones respecto a constitucionalidad. Una efectivamente de Acción Ecológica que se menciona y otra de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. Ambas hacían alusión a que el acuerdo no es constitucional porque en palabras más, palabras menos, en el caso de la asociación gremial, mencionaba que va a haber una inundación de productos de China. No son esas las palabras, pero básicamente esa era la alusión, y que se va a acabar la industria manufacturera del país. Y por el otro lado, la Acción Ecológica con sus preocupaciones referentes a el cuidado del medio ambiente, indicando que esto va a promover el extractivismo y demás. La Corte ha visto que en ninguno de los dos casos esto se sustenta. No hay nada en el acuerdo comercial que establezca que esto efectivamente va a ser así. Y yo, como autoridad de comercio, tengo la responsabilidad de decirle a la ciudadanía, también a los actores que han interpuesto esta medida, pero sobre todo a la ciudadanía, que uno, no va a haber tal inundación de productos de China y no va a haber tal fin de la industria manufacturera en el país. Y no va a haber por las razones que ya he expuesto. Primero, hemos precautelado las sensibilidades de los sectores productivos que merecían tener una protección, en este caso, a través de exclusiones o de plazos extremadamente largos, hasta 20 años en algunos casos de desgravación arancelaria. Otros tienen 15 años, como la industria automotriz. Incluso nos han cuestionado a nosotros como ministerio, ¿por qué en el caso de la industria de ensamblaje automotriz, por ejemplo, que los precios son tan altos en nuestro país de automóviles, por qué no se estableció un plazo más corto de desgravación para que podamos tener mejores precios en un menor tiempo? Bueno, les digo, yo también me hubiera gustado eso, pero es parte del balance que necesita el país entre los diferentes sectores productivos, y entonces le estamos dando un bastante tiempo a la industria automotriz, adicional al que ya ha tenido en el país, para que ajuste sus procesos, ajuste sus modelos, su diseño, sus más cosas, y pueda competir en 15 años mientras entre en plena desgravación el acuerdo comercial con China, ¿no? Y en el caso del tema ambiental, bueno, ya me he referido al comentario anterior, ¿no? En el acuerdo no hay nada que de alguna forma ataque o ponga en desmérito los objetivos sobre el cuidado del medio ambiente, sobre los objetivos laborales. Al contrario, más bien existen disposiciones en las cuales nos comprometemos a respaldar esos compromisos internacionales y más bien a buscar cooperación relacionada con el cuidado del medio ambiente, cooperación relacionada con las mejoras en los procesos productivos de cara al cambio climático, etcétera. Eso en un capítulo de cooperación amplio que es parte del acuerdo comercial con China. A mí me queda claro el tema de China, y gracias por la explicación. A ver, tenemos China, tenemos Costa Rica, que seguramente está por salir, y tenemos Corea del Sur, de lo cual se hizo la prefirma del acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Corea del Sur. Todo esto tendrá que ser conocido después por la Asamblea Nacional. ¿Qué pasaría? Y esta fue una pregunta que me llegó hace minutos. ¿Qué pasaría si la Asamblea no ratifica los instrumentos internacionales suscritos? No creo que sea el caso. No tengo algún tipo de referencia de algún acuerdo que no haya sido ratificado por la Asamblea Legislativa, pero usted sabe que en la política cualquier cosa puede suceder. ¿Hay ese escenario o es un supuesto no consentido, ministro Legarda? Fabricio, es una excelente pregunta, lo que me lleva a mí a la reflexión que como ciudadanos debemos hacer
ya no solamente el gobierno. Aquí quiero mencionar algo muy importante. El gobierno tiene la responsabilidad de poder negociar los acuerdos comerciales, de lograr estos balances a los que me he referido, de hacer partícipes a los sectores productivos, de que esto sea parte de una estrategia más integral relacionada con la competitividad, y eso el gobierno nacional ha cumplido. Quiero decirlo con total claridad. El gobierno ha cumplido en ese sentido en llevar adelante procesos totalmente transparentes, inclusivos e inteligentes con el balance adecuado. Pero no es el gobierno no es el responsable de que esto entre en vigencia. La responsabilidad se amplía a otros actores de la sociedad, entre otros, uno, la Corte Constitucional, que hemos hablado ya, y el acuerdo con China está ya aprobado, el acuerdo con Costa Rica, dicho sea de paso, está ya nuevamente en la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de estas observaciones que realizó la Corte, que ya fueron subsanadas, y deberá Corea del Sur seguir el mismo plazo. Y luego de ello está la Asamblea Nacional. Acá la reflexión, y sobre todo a las autoridades electas de la Asamblea Nacional que nos escuchan en esta importante entrevista, en esta importante radio, es el tratamiento que deben tener estos acuerdos comerciales en el próximo debate en la Asamblea Legislativa es sobre los intereses del país, no sobre los intereses partidistas o personales. Acá mi pedido es a los asambleístas que puedan llevar, una vez que ya sea el tratamiento de esta asamblea, que pregunten a los actores en su provincia, a los actores nacionales, en el caso de los asambleístas nacionales, sobre el beneficio que tiene este acuerdo comercial, sobre lo que se ha conversado con algunos de los actores más relevantes en sus provincias. Y de allí va a venir la respuesta directa de que insisto, de que el balance del acuerdo comercial es favorable para el país. Entonces, hay una responsabilidad ulterior y mayor de los próximos legisladores en poder tener en cuenta estos intereses del país para la ratificación de los acuerdos comerciales. Por cierto, Fabricio, no hay precedente negativo sobre la ratificación de acuerdos comerciales en la Asamblea Nacional, ni en el ex Congreso tampoco, esta es una instancia de ratificación que ha validado todos esos acuerdos una vez que han pasado también por el filtro constitucional. Y nuevamente quiero ratificar, el balance de los acuerdos es altamente favorable para el país. Hemos logrado unas negociaciones históricas, unas negociaciones amplias, como el caso de Corea del Sur. Es un acuerdo sumamente amplio en términos de disciplinas, pero que le hace bien al país. Son temas que van a permitir conectarnos con más tecnología, ¿no es cierto?, tener soporte también en temas productivos y de industria manufacturera para mejorar. Por supuesto, van a abrir la puerta para poder tener mejores condiciones en precios y calidad en productos de tecnología que no producimos nosotros, en insumos productivos, en bienes de capital y también en algunos bienes de consumo que está bien que la familia ecuatoriana pueda acceder a mejores costos. Fabricio, estoy hablando a través, por ejemplo, de una cámara, ¿no es cierto?, que la estoy viendo acá, que probablemente es importada de Corea o de China y que probablemente paga arancel, ¿no? Entonces, con este acuerdo lo que estamos haciendo es bajar el costo de estos insumos productivos que son importantes ya no solamente para las industrias, sino para sectores de servicios o incluso para las familias. Y en aquellos sectores que merecían tener una consideración especial, ya sea en exclusión o tiempos sumamente largos y demás, para poder tener esa sensibilidad tomada en cuenta, pues se ha tomado en cuenta esa sensibilidad con esas exclusiones, plazos y demás, y eso en adición a las protecciones que se establecen en los mismos textos de los acuerdos comerciales a través de mecanismos de salvaguardia específicos en caso de que sean necesarios utilizarlos y demás. Pero el balance, lo que quiero decir es nuevamente, el balance es altamente favorable para el Ecuador, lo que nos permite es avanzar en una integración comercial que es urgente para nuestro país, porque vale la pena también mencionar este dato para la ciudadanía, Fabricio, es hoy por hoy, sin esos acuerdos comerciales, tenemos que Ecuador tiene un retraso significativo y preocupante en relación a su inserción internacional, y para eso pongo un indicador. Hay muchos otros, pero pongo un indicador. Al día de hoy, nuestras exportaciones no petroleras que se envían al mundo, apenas el 38%, es decir, un poquito menos de 4 de cada 10 dólares, tiene una cobertura de un acceso preferencial a los mercados internacionales, ¿sí? O sea, tiene arancel reducido o tiene cero arancel. La mayoría, esto es el 62%, no tiene una cobertura de preferencia arancelaria en los mercados internacionales. Eso nos pone en una desventaja significativa si lo que queremos es exportar más, sobre todo exportar más bienes no petroleros, ¿no es cierto?, que es lo que nos interesa desarrollar en mayor
medida hacia el mundo y tener mejores condiciones. Con los acuerdos comerciales que estamos firmando, China, Costa Rica y Corea del Sur, este indicador de 38% en la actualidad va a pasar a 61%. Hay un salto cualitativo muy importante para el país en ese sentido que se ha dado con esta negociación, pero además Fabricio y Belkis, dejamos también encaminadas negociaciones comerciales que o ya están abiertas o quedan por abrir, que van a permitir o que permitirían incrementar este indicador al que me refiero de mejores condiciones para las exportaciones no petroleras al 86% de nuestra oferta exportable. Esto con negociaciones con Canadá, que está próxima a aprobarse en el Parlamento de este país, con República Dominicana, con Panamá, la de México, que hay una decisión política de por medio relacionada con el tema de camarón y banano, y también Estados Unidos a través de la ley de preferencias arancelarias, la ley IDEA, que va a permitir tener preferencias unilaterales. Eso queda encaminado, queda también con un proceso. Canadá, como digo, quedará abierto, Panamá está fluyendo y las otras quedan también bastante bien encaminadas. Es un proceso que por el bien del país esperamos tenga continuidad, porque con esto termino, Belkis y Fabricio. Finalmente, todo lo que se ha realizado acá desde el gobierno, desde el ministerio en materia de política productiva y política comercial, se ha sido impulsado por este gobierno, pero lo que ha sido es una política de Estado. 3 palabras claves que son importantes tenerlas en cuenta para dar continuidad a las cosas que se han realizado bien y que le hacen, sobre todo, que le hacen bien al país. Esta política de una inserción internacional inteligente, de crear mayores oportunidades de integración del Ecuador para poder llevar más productos nuestros a los diferentes rincones del mundo, le hace bien al país. Es la base para tener una mejor producción, un mejor país de cara al futuro y por lo tanto debe continuar. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La presencia de Daniel Legarda, ministro de Producción, con quien hemos hablado acerca del acuerdo comercial con China, así como también otros instrumentos internacionales que de aquí en más tendrán que seguir su trámite tanto en la Corte Constitucional cuanto en la propia Asamblea Nacional próxima a instalarse. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.